Hay momentos en la vida donde todo lo que creías sólido se desmorona en cuestión de segundos. Donde la persona que duerme a tu lado cada noche se convierte en una extraña. Donde el amor que juraste eterno se transforma en una mentira tan grande que te cuesta respirar. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi esposa, la mujer con la que compartí 15 años de mi vida, vivía una doble vida que jamás imaginé posible. Me llamo Roberto. Tengo 42 años y hasta hace 6 meses creía tener una vida perfecta. Una esposa hermosa llamada Daniela, 2 hijos maravillosos, una casa en las afueras de Guadalajara con jardín donde los niños jugaban cada tarde, y un trabajo estable como ingeniero en una empresa de construcción. Todo parecía estar en su lugar. Todo parecía tener sentido. Pero como dicen por ahí, las apariencias engañan, y vaya que en mi caso engañaron de una manera que todavía me cuesta procesar. Si te gusta este tipo de historias reales y quieres seguir escuchando más relatos que te harán reflexionar sobre la vida, por favor inscríbete en el canal. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias contigo. Todo comenzó un martes por la tarde. Recuerdo perfectamente ese día porque era uno de esos días grises de noviembre donde el cielo de Guadalajara se cubre de nubes densas y el aire huele a tierra mojada aunque todavía no haya llovido. Yo había salido temprano del trabajo porque teníamos una junta cancelada de último momento. Normalmente llegaba a casa alrededor de las 7 de la noche, pero ese día eran apenas las 4 de la tarde cuando estacioné mi camioneta frente a la casa. La casa estaba en silencio. Un silencio extraño, pesado, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Los niños todavía estaban en la escuela. Daniela debería estar ahí, preparando la cena o viendo alguna de sus telenovelas favoritas en la sala. Pero no había ruido alguno. Ni la televisión encendida, ni el sonido de sus pasos en la cocina, ni siquiera el aroma del café que siempre preparaba por las tardes. Entré por la puerta principal y dejé mis llaves en la mesita del recibidor. El tintineo del metal contra la madera resonó en el silencio de una manera casi inquietante. Llamé su nombre. Daniela. Nada. Volví a llamarla, esta vez más fuerte. El eco de mi propia voz rebotó en las paredes vacías. Pensé que tal vez había salido a hacer alguna compra de último momento, aunque su coche estaba estacionado afuera, lo cual era raro. Subí las escaleras hacia nuestra recámara. Cada escalón crujía bajo mis pies con ese sonido familiar de madera vieja que llevaba años escuchando, pero que ese día sonaba diferente, más ominoso. Llegué al pasillo del segundo piso y noté que la puerta de nuestro cuarto estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la rendija. Me acerqué despacio, sin saber muy bien por qué sentía esa necesidad de ser sigiloso en mi propia casa. Empujé la puerta suavemente y lo que vi me dejó paralizado. Daniela estaba sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí, con el teléfono pegado a la oreja. Hablaba en voz baja, casi en un susurro, pero había algo en su tono que nunca antes había escuchado. Era dulce, coqueto, íntimo. El tipo de voz que usaba conmigo cuando éramos novios, hace ya tantos años que casi había olvidado cómo sonaba. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado en el umbral de la puerta, escuchando fragmentos de esa conversación que no estaba destinada a mis oídos. Escuché cómo le decía a alguien que lo extrañaba, que no podía esperar a verlo de nuevo, que estos días sin él se le hacían eternos. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que ella lo escucharía. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza y como mis manos empezaban a temblar. Daniela se rió. Una risa suave, genuina, llena de felicidad. Una risa que yo no había escuchado dirigida hacia mí en años. Y fue en ese momento, en ese preciso instante, cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Cuando supe que la vida que creía tener era una ilusión, una mentira cuidadosamente construida que estaba a punto de derrumbarse. Carsby. El sonido fue suficiente para que Daniela se girara bruscamente. Su rostro palideció al verme ahí parado. Sus ojos, esos ojos cafés que tanto amaba, se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico. Cortó la llamada inmediatamente, tan rápido que el teléfono casi se le cae de las manos. Llegaste temprano, dijo con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente. Su mano derecha apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Sí, respondí, sin moverme del lugar donde estaba. Mi voz sonó extraña incluso para mí, como si viniera de muy lejos. ¿Con quién hablabas? Ella se puso de pie rápidamente, alisando su blusa con las manos en un gesto nervioso que conocía bien. Era lo que hacía siempre que estaba incómoda o mintiendo. Con nadie importante,
dijo. Era mi prima Lucía. Ya sabes cómo es de platicadora. Mentira. Lo supe inmediatamente. Daniela nunca le hablaba así a su prima Lucía. Nunca usaba ese tono de voz, nunca se reía de esa manera, nunca decía que extrañaba a Lucía. Pero en ese momento no dije nada. No la confront. Simplemente asentí y bajé las escaleras, sintiendo como cada paso me alejaba no solo físicamente de ella, sino emocionalmente también. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando el techo mientras Daniela dormía a mi lado, o al menos fingía dormir. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la manera en que se mantenía rígida, evitando tocarme incluso accidentalmente. El ventilador del techo giraba lentamente sobre nosotros, creando sombras que danzaban en las paredes. Afuera, los grillos cantaban su sinfonía nocturna, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de esas cuatro paredes. Mi mente no paraba de dar vueltas. Repasaba una y otra vez los últimos meses, buscando señales que había ignorado, pistas que había pasado por alto. Y mientras más pensaba, más cosas empezaban a tener sentido. Las salidas repentinas al supermercado que duraban horas. Las veces que la llamaba y no contestaba, diciendo después que había dejado el teléfono en silencio. Los mensajes que borraba rápidamente cuando yo entraba a la habitación. Las noches en que llegaba a casa oliendo a un perfume diferente, más caro, más sofisticado que el que normalmente usaba. ¿Cómo pude ser tan ciego? Como no vi lo que estaba pasando justo frente a mis ojos. Me sentía como un idiota, como el típico esposo engañado de las películas que todos se burlan porque es el último en enterarse. La rabia empezaba a crecer dentro de mí, mezclándose con el dolor y la confusión en un cóctel emocional que me revolvía el estómago. Los días siguientes fueron una tortura. Intentaba actuar normal frente a los niños, sonreír cuando me contaban sobre su día en la escuela, ayudarlos con la tarea, jugar con ellos en el jardín. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que miraba a Daniela, cada vez que ella me sonreía o me daba un beso de despedida antes de que me fuera al trabajo, sentía una mezcla de amor y odio tan intensa que me costaba respirar. Decidí investigar. No podía quedarme con la duda, no podía seguir viviendo en esa incertidumbre que me estaba consumiendo por dentro. Una mañana, después de dejar a los niños en la escuela, en lugar de ir directo al trabajo, me estacioné a media cuadra de nuestra casa y esperé. Esperé a ver qué hacía Daniela cuando creía que estaba sola, cuando pensaba que nadie la observaba. Pasó una hora. Luego otra. El sol de la mañana calentaba el interior de mi camioneta y yo sudaba, pero no me importaba. Tenía los ojos fijos en la puerta de mi casa, esperando, observando. Y entonces la vi salir. Llevaba puesto un vestido que no reconocía, uno azul marino que se ajustaba a su figura de una manera que hacía que se viera diferente, más joven, más arreglada de lo que normalmente se ponía para ir al supermercado o a sus clases de yoga. Se subió a su coche y arrancó. Yo la seguí, manteniendo una distancia prudente, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Ella condujo por las calles de Guadalajara con seguridad, como si hubiera hecho ese recorrido 1000 veces antes. Pasamos por el centro, por calles que yo conocía bien, hasta que finalmente se estacionó frente a un edificio de departamentos en una zona residencial que yo no frecuentaba. Me estacioné al otro lado de la calle, detrás de un camión de reparto que me daba suficiente cobertura para observar sin ser visto. Daniela bajó del coche, revisó su teléfono, se arregló el cabello frente al espejo retrovisor, y luego caminó hacia la entrada del edificio. Tocó el interfón. Esperó. Y entonces la puerta se abrió y ella entró, desapareciendo de mi vista. Me quedé ahí sentado, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos dolían. Quería bajar, entrar a ese edificio, descubrir qué estaba pasando. Pero algo me detenía. Miedo, tal vez. Miedo de confirmar lo que ya sabía en mi corazón. Miedo de que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. Pasaron 3 horas. 3 largas horas en las que me quedé ahí, sudando bajo el sol del mediodía, imaginando 1000 escenarios diferentes de lo que estaba pasando dentro de ese edificio. Cada minuto se sentía como una eternidad. Cada segundo era una tortura. Y entonces, finalmente, la puerta se abrió y Daniela salió. Pero no salió sola. A su lado caminaba un hombre. Alto, bien vestido, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y lentes de sol que le cubrían la mitad del rostro. Caminaban cerca el uno del otro, demasiado cerca para ser solo amigos. Y entonces lo vi. Vi cómo él le tomaba la mano.
Vi cómo ella se acercaba a él y apoyaba su cabeza en su hombro por un momento. Vi cómo se despedían con un beso. No un beso en la mejilla como el que le darías a un amigo. Un beso en los labios. Largo. Íntimo. Lleno de una familiaridad que solo viene de una relación establecida. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Físicamente sentí el dolor en mi pecho, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo y lo estuviera retorciendo lentamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 15 años. 15 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de criar a nuestros hijos, de promesas y sueños compartidos. Y todo era una mentira. Daniela se subió a su coche y se fue. Yo me quedé ahí, paralizado, viendo cómo el hombre regresaba al edificio con una sonrisa en el rostro. Una sonrisa que me hizo hervir la sangre. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuánto tiempo llevaba mi esposa viéndolo? ¿Cómo había empezado todo esto? Las preguntas se agolpaban en mi mente sin respuesta. Esa noche, cuando llegué a casa, Daniela estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. El aroma de los chiles rellenos llenaba la casa, mezclándose con el olor del arroz recién hecho. Los niños estaban en la sala viendo televisión, sus risas infantiles resonando en el ambiente. Todo parecía tan normal, tan perfecto, tan falso. Me acerqué a ella por detrás. Daniela se giró y me sonrió, esa sonrisa que antes me derretía el corazón y que ahora solo me provocaba náuseas. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntó, como si realmente le importara, como si no acabara de pasar la mañana en los brazos de otro hombre. Bien, respondí, manteniendo mi voz lo más neutral posible. ¿Y a ti? ¿Qué hiciste? Ella se encogió de hombros mientras revolvía la olla en la estufa. Lo de siempre. Fui al súper, limpié un poco la casa, hablé con mi mamá por teléfono. Ya sabes, cosas aburridas de ama de casa. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero yo seguí el juego. Asentí, le di un beso en la frente que me costó todo mi autocontrol dar, y me fui a la sala con los niños. Me senté en el sillón y mi hijo menor, Carlitos de 8 años, se acurrucó a mi lado. Papá, ¿estás bien?, me preguntó con esos ojos inocentes que todavía no conocían la traición ni el engaño. Sí, mijo, estoy bien, mentí, abrazándolo fuerte. Solo estoy un poco cansado del trabajo. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y mientras cenábamos esa noche, todos sentados alrededor de la mesa como la familia feliz que fingíamos ser, yo tomaba una decisión. No iba a confrontar a Daniela todavía. Primero necesitaba saber más. Necesitaba entender la magnitud de su traición. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando antes de hacer mi siguiente movimiento. Los siguientes días me convertí en un detective de mi propia vida. Empecé a prestar atención a cada detalle, a cada movimiento de Daniela, a cada llamada que recibía, a cada mensaje que llegaba a su teléfono. Instalé una aplicación en mi celular para rastrear su ubicación, algo que nunca pensé que haría, algo que me hacía sentir sucio y desesperado, pero que necesitaba hacer. Descubrí que visitaba ese edificio 3 veces por semana. Siempre los martes, jueves y sábados por la mañana. Siempre se quedaba entre 2 y 4 horas. Y siempre regresaba a casa actuando como si nada, preparando la comida, recogiendo a los niños de la escuela, siendo la esposa y madre perfecta que todos creían que era. Pero yo necesitaba más información. Necesitaba saber quién era ese hombre. Así que un jueves por la mañana, después de ver a Daniela entrar al edificio, me armé de valor y entré detrás de ella. El vestíbulo era elegante, con pisos de mármol que reflejaban las luces del techo y plantas decorativas en cada esquina. Había un portero sentado detrás de un escritorio, un señor mayor con bigote canoso que me miró con curiosidad. Buenos días, le dije, intentando sonar casual. Vengo a visitar a un amigo, pero olvidé el número de departamento. Es el edificio correcto, ¿verdad? El edificio donde vive el licenciado Méndez. El portero me miró con desconfianza. Aquí no vive ningún licenciado Méndez, señor. ¿A quién busca exactamente? Maldición. Había sido demasiado obvio. Intenté otra táctica. Disculpe, creo que me equivoqué de edificio. Pero ya que estoy aquí, hace un momento vi entrar a una señora con vestido azul. Es que se parece mucho a mi prima y quería saludarla. ¿Sabe en qué departamento vive? El portero se cruzó de brazos. No puedo darle esa información, señor. Es política del edificio. Si quiere ver a alguien, necesita que esa persona lo autorice desde su departamento. No insistí más. No quería levantar sospechas.
Salí del edificio sintiéndome frustrado y derrotado. Pero entonces tuve una idea. Regresé a mi camioneta y esperé. Si no podía obtener información del portero, la obtendría de otra manera. 2 horas después, Daniela salió del edificio. Esta vez la dejé irse. En su lugar, esperé a que el hombre saliera. Y efectivamente, 15 minutos después, ahí estaba. Salió del edificio con un maletín en la mano, vestido con un traje gris impecable. Se subió a un BMW negro último modelo y arrancó. Yo lo seguí. Lo seguí hasta una oficina en el centro de Guadalajara. Un edificio corporativo de esos con fachada de vidrio que reflejan el cielo. Lo vi entrar y esperé un poco más. Luego bajé de mi camioneta y entré al edificio. En el directorio del vestíbulo busqué pistas. Y ahí estaba. Piso 12. Méndez y Asociados. Bufete de abogados. Subí al piso 12. Las puertas del elevador se abrieron a una recepción elegante con muebles modernos y una recepcionista joven que me sonrió profesionalmente. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Buenos días, respondí, improvisando sobre la marcha. Tengo una consulta legal y me recomendaron este bufete. ¿Podría decirme los nombres de los abogados que trabajan aquí? Ella me entregó una tarjeta de presentación. Claro. Somos 3 socios. El licenciado Fernando Méndez, la licenciada Patricia Ruiz, y el licenciado Javier Santana. ¿Con cuál de ellos le gustaría agendar una cita? Javier Santana. Ese nombre resonó en mi cabeza. Tomé la tarjeta y le dije que lo pensaría y regresaría después. Salí de ahí con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ahora tenía un nombre. Ahora tenía algo concreto. Esa noche busqué en internet todo lo que pude sobre Javier Santana. Encontré su perfil en redes sociales, aunque era bastante privado. 45 años. Abogado especializado en derecho corporativo. Divorciado. Sin hijos. Vivía en ese departamento del edificio que Daniela visitaba 3 veces por semana. Y en una de las pocas fotos públicas que tenía, estaba en una playa, sonriendo a la cámara, con el mar de fondo y el sol poniéndose en el horizonte. Me quedé mirando esa foto durante horas. Este era el hombre que me había quitado a mi esposa. Este era el hombre que había destruido mi familia. Y lo peor de todo era que parecía un tipo normal. No era un villano de película. Era solo un hombre. Un hombre que probablemente ni siquiera sabía que Daniela estaba casada, que tenía 2 hijos, que tenía una vida entera que estaba destruyendo con su presencia. O tal vez sí lo sabía. Tal vez no le importaba. Tal vez para él Daniela era solo una aventura, una distracción, algo emocionante y prohibido que hacía su vida más interesante. Esa posibilidad me enfurecía aún más. Pasaron 2 semanas más antes de que finalmente decidiera confrontar a Daniela. 2 semanas en las que seguí actuando normal, en las que seguí durmiendo a su lado, en las que seguí fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro me estaba muriendo. Cada día era más difícil mantener la fachada. Cada noche era una tortura. Elegí un viernes por la noche. Los niños estaban en casa de mis padres, pasando el fin de semana con sus abuelos como hacían una vez al mes. Daniela y yo estábamos solos en la casa. Ella estaba en la sala viendo televisión, acurrucada en el sillón con una manta sobre las piernas. Se veía tan tranquila, tan inocente, tan ajena al huracán que estaba a punto de desatarse. Me senté a su lado. Ella me sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Ese gesto, que antes me llenaba de calidez, ahora solo me provocaba asco. Daniela, necesitamos hablar, dije con una voz que intentaba mantener calmada pero que temblaba ligeramente. Ella se enderezó, mirándome con curiosidad. ¿De qué quieres hablar? Respire hondo. Este era el momento. No había vuelta atrás. ¿Quién es Javier Santana? El cambio en su rostro fue instantáneo. El color desapareció de sus mejillas. Sus ojos se abrieron con pánico. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. La vi tragar saliva, vi cómo sus manos empezaban a temblar, vi cómo toda su compostura se desmoronaba frente a mí. Yo no sé de qué hablas, tartamudeó finalmente, pero su voz carecía de convicción. No me mientas más, Daniela, dije, y ahora mi voz sí temblaba, pero no de miedo sino de rabia contenida. Sé todo. Sé que lo has estado viendo. Sé que vas a su departamento 3 veces por semana. Sé que lo besas, que pasas horas con él mientras yo estoy trabajando como un idiota para mantener esta familia. Así que por favor, por lo menos ten la decencia de no mentirme más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Roberto, lo siento tanto.
No quería que te enteraras así. No quería lastimarte. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor alguno. No querías lastimarme. Daniela, me has estado engañando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? Ella se cubrió el rostro con las manos, sollozando. 1 año, susurró entre lágrimas. Llevo 1 año viéndolo. 1 año. 365 días de mentiras. De engaños. De traición. Sentí como la rabia explotaba dentro de mí. Me puse de pie bruscamente, alejándome de ella porque no confiaba en lo que podría hacer si me quedaba cerca. 1 año, repetí, caminando de un lado a otro de la sala. 1 año entero y yo sin saber nada. ¿Cómo empezó? ¿Cómo conociste a ese tipo? Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Su rostro estaba hinchado, sus ojos rojos. Fue en una cafetería, dijo con voz quebrada. Hace 1 año. Yo estaba tomando un café y él estaba en la mesa de al lado. Empezamos a platicar. Solo fue una conversación casual al principio. Nada más, repetí con sarcasmo. ¿Y luego qué? De repente ya estaban en su departamento. Ella negó con la cabeza. No fue así. Nos seguimos viendo. Solo como amigos al principio. Él me escuchaba, Roberto. Me hacía sentir vista, importante. Me preguntaba cómo estaba, qué pensaba, qué sentía. Cosas que tú dejaste de preguntarme hace años. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Así que ahora era mi culpa. Ahora resulta que yo era el responsable de su infidelidad porque no le preguntaba suficiente cómo estaba. La rabia se mezcló con el dolor en una combinación tóxica que me quemaba por dentro. No te atrevas, dije entre dientes. No te atrevas a culparme por tus decisiones. Si tenías un problema conmigo, si no eras feliz, debiste hablar conmigo. Debiste decirme algo. Pero en lugar de eso elegiste engañarme, mentirme, traicionarme. Tienes razón, sollozó ella. Tienes toda la razón. Fui una cobarde. Debí hablarte. Debí ser honesta contigo. Pero tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de destruir nuestra familia, miedo de lastimar a los niños. Pues felicidades, Daniela, dije con amargura. Porque eso es exactamente lo que hiciste. Destruiste nuestra familia. Los lastimaste a ellos. Me lastimaste a mí. ¿Y todo por qué? Por un tipo que conociste en una cafetería. Valió la pena. Valió la pena tirar 15 años de matrimonio por la basura. Ella se puso de pie, acercándose a mí con las manos extendidas. Roberto, por favor. ¿Podemos arreglar esto? ¿Puedo terminar con él? Puedo. No te acerques, la interrumpí, retrocediendo. No me toques. No puedo ni mirarte ahora mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nos quedamos ahí, separados por apenas unos metros, pero sintiéndose como kilómetros. 2 extraños que alguna vez se amaron, que alguna vez prometieron estar juntos en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separara. Pero la muerte no nos había separado. La traición sí. Necesito saber algo más, dije finalmente, mi voz sonando cansada, derrotada. Él sabe que estás casada. Sabe que tienes hijos. Daniela bajó la mirada. Sí, susurró. Lo sabe. Y aún así siguió viéndote. Aún así te metió en su cama sabiendo que tenías una familia esperándote en casa. Ella no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba clara. Y eso de alguna manera lo hacía todo peor. No era solo Daniela quien había traicionado nuestros votos. Era también ese hombre, ese Javier Santana, quien conscientemente había participado en la destrucción de mi familia. Quiero que te vayas, dije de repente. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas completamente, pero una vez dichas, supe que era lo correcto. Quiero que hagas una maleta y te vayas de esta casa esta noche. Roberto, no, suplicó ella, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Por favor, no me hagas esto. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No lo sé, Daniela, respondí con frialdad. Tal vez puedas quedarte con tu amante. Estoy seguro de que él estará encantado de tenerte tiempo completo ahora. ¿Y los niños? Preguntó con desesperación. ¿Qué les vamos a decir a los niños? Esa pregunta me detuvo en seco. Los niños. Carlitos y Sofía. 8 y 11 años respectivamente. ¿Cómo les íbamos a explicar esto? ¿Cómo les íbamos a decir que su madre había estado viviendo una doble vida, que su familia se estaba desmoronando, que nada volvería a ser como antes? Ya veremos qué les decimos, dije finalmente. Pero por ahora, quiero que te vayas. Necesito espacio.
Necesito tiempo para pensar. Daniela asintió lentamente, derrotada. Se dirigió a las escaleras con pasos lentos, arrastrando los pies como si cada escalón fuera una montaña que escalar. La escuché moverse por nuestra recámara, abriendo cajones, sacando ropa. Cada sonido era como un clavo más en el ataúd de nuestro matrimonio. Media hora después bajó con una maleta en la mano. Se detuvo en la puerta, mirándome con ojos suplicantes. Roberto, de verdad lo siento. Sé que no significa nada ahora, pero necesito que sepas que te amé, que todavía te amo, que nunca quise que las cosas terminaran así. No respondí. No tenía nada que decirle. La vi salir por la puerta, escuché el sonido de su coche arrancando, y luego el silencio. Un silencio absoluto que llenaba cada rincón de la casa. Me dejé caer en el sillón, con la cabeza entre las manos, y finalmente dejé salir todo. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi matrimonio perdido, por la confianza rota, por la familia que ya nunca sería la misma. Pero la historia no terminó ahí. Ojalá hubiera terminado ahí, porque lo que descubrí en los días siguientes hizo que todo lo anterior pareciera solo el principio de una pesadilla mucho más profunda. 2 días después de que Daniela se fuera, recibí una llamada de mi banco. Era la gerente, una señora llamada Patricia que conocía desde hacía años. Roberto, necesito hablar contigo urgentemente, dijo con un tono de voz que me puso inmediatamente en alerta. ¿Puedes venir al banco hoy? Llegué al banco 1 hora después, con un mal presentimiento creciendo en mi estómago. Patricia me recibió en su oficina, cerrando la puerta detrás de nosotros. Su rostro estaba serio, preocupado. Roberto, he estado revisando tus cuentas y hay algo que necesitas ver. Me mostró la pantalla de su computadora. Ahí, en negro sobre blanco, estaba el historial de transacciones de nuestra cuenta conjunta. Y lo que vi me dejó helado. Retiros. Muchos retiros. Cantidades grandes de dinero que habían sido sacadas de nuestra cuenta en los últimos 6 meses. 10,000 pesos aquí, 15,000 allá, 20,000 más adelante. En total, sumaban más de 200,000 pesos. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Yo no autoricé estos retiros. Fueron hechos con la tarjeta de débito de tu esposa, explicó Patricia. Todos en efectivo, en diferentes cajeros automáticos de la ciudad. Pensé que debía saberlo. 200,000 pesos. Dinero que habíamos ahorrado durante años. Dinero que era para la educación de nuestros hijos, para emergencias, para nuestro futuro. Y Daniela lo había estado sacando poco a poco, sin que yo me diera cuenta, probablemente gastándolo en su amante. Salí del banco sintiéndome mareado. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo me había engañado emocionalmente, sino que también me había robado. Había tomado el dinero que yo ganaba con mi trabajo, el dinero que era para nuestra familia, y lo había usado para financiar su aventura. Llamé a Daniela inmediatamente. Ella contestó al tercer timbre. Hola Roberto, dijo con voz cautelosa. 200,000 pesos, dije sin preámbulos. Sacaste 200,000 pesos de nuestra cuenta. ¿En qué los gastaste, Daniela? ¿En qué demonios gastaste todo ese dinero? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Yo, Roberto, puedo explicarlo. Entonces explícalo, exigí. Explícame cómo justificas robarle a tu propia familia. No te robé, dijo ella defensivamente. Era nuestra cuenta. Yo tenía derecho a usar ese dinero. ¿Para qué?, grité, perdiendo la compostura. Para comprarle regalos a tu amante. Para pagar cenas románticas. ¿Para qué, Daniela? Ella empezó a llorar de nuevo. Javier estaba pasando por problemas financieros, admitió entre sollozos. Su bufete no estaba yendo bien. Necesitaba ayuda. Yo solo quería ayudarlo. Me quedé sin palabras. Literalmente no podía creer lo que estaba escuchando. Había usado nuestros ahorros, el dinero de nuestros hijos, para ayudar a su amante con sus problemas de negocios. La traición alcanzaba niveles que ni siquiera había imaginado posibles. Estás enferma, dije finalmente. Tienes que estar enferma para hacer algo así. Para traicionar a tu familia de esa manera. Roberto, por favor. Colgué. No podía seguir escuchándola. No podía seguir oyendo sus excusas, sus justificaciones, sus lágrimas falsas. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento del banco, con las manos temblando de rabia, y tomé una decisión. Había que confrontar a Javier Santana. Iba a ir a su departamento y decirle exactamente lo que pensaba de él. Conduje hasta ese edificio que ya conocía tan bien.
Esta vez no me detuve a pensar, no dudé. Entré directamente, pasé junto al portero ignorando sus protestas, y subí por las escaleras hasta el piso donde sabía que vivía Javier. Había visto el número del departamento en el directorio del vestíbulo la primera vez que estuve ahí. Departamento 512. Toqué la puerta con fuerza. Una vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente escuché pasos del otro lado y la puerta se abrió. Ahí estaba él, Javier Santana, en persona, más alto de lo que parecía desde lejos, con el cabello perfectamente peinado incluso en casa, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa blanca casual. Sí, dijo con tono interrogante, mirándome con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy Roberto, dije, mi voz temblando de emoción contenida. El esposo de Daniela. Vi cómo su rostro cambiaba. La confusión se transformó en comprensión, y luego en algo que parecía incomodidad. Ah, dijo simplemente. Creo que deberíamos hablar. Me hizo pasar a su departamento. Era elegante, moderno, con muebles minimalistas y obras de arte en las paredes. El tipo de lugar que gritaba dinero y buen gusto. El tipo de lugar que probablemente impresionó a Daniela la primera vez que lo vio. Me senté en el sillón que me ofreció, aunque cada fibra de mi ser quería golpearlo. Mira, empezó él, sentándose frente a mí. Sé que esto es incómodo. Sé que probablemente me odias ahora mismo. Y lo entiendo. Tienes todo el derecho. No tienes idea, dije entre dientes. No tienes ni la menor idea de lo que has destruido. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. Daniela me dijo que estaban teniendo problemas, que su matrimonio estaba muerto hace años, que solo seguían juntos por los niños. Mentira, lo interrumpí. Eso es mentira. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero estaba vivo. Estábamos bien hasta que tú apareciste. Javier me miró con algo que parecía lástima. Roberto, no quiero ser cruel, pero creo que estás viendo las cosas a través de lentes color de rosa. Daniela no era feliz. Me lo dijo muchas veces. Se sentía sola, ignorada, invisible en su propia casa. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir, porque había algo de verdad en ellas. Los últimos años había estado tan enfocado en el trabajo, en proveer para la familia, en asegurarme de que tuviéramos todo lo que necesitábamos, que tal vez había descuidado lo emocional. Tal vez había dejado de ver a Daniela como mi esposa y había empezado a verla solo como la madre de mis hijos, como parte del mobiliario de la casa. Pero eso no justifica lo que hicieron, dije, mi voz sonando menos segura ahora. Si ella no era feliz, debió decírmelo. Debimos ir a terapia, trabajar en nuestros problemas. No engañarme a mis espaldas durante un año. Tienes razón, admitió Javier. Y si te sirve de algo, lo siento. Nunca fue mi intención destruir una familia. Cuando conocí a Daniela, me enamoré de ella. Fue algo que simplemente pasó. Te enamoraste, repetí con incredulidad. Y eso lo hace mejor. El hecho de que te hayas enamorado de una mujer casada con hijos hace que todo esté bien. No, no hace que esté bien, dijo él. Pero es la verdad. No fue solo una aventura para mí. Daniela significa algo. Significa mucho. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Porque significaban que esto no era solo sexo. No era solo una aventura pasajera que eventualmente terminaría. Había sentimientos reales involucrados. Javier amaba a mi esposa, y probablemente ella lo amaba a él también, aunque no hubiera tenido el valor de admitirlo. Ella te dio dinero, dije, cambiando de tema. 200,000 pesos de nuestros ahorros. Dinero que era para nuestros hijos. Javier se puso pálido. ¿Qué? No, eso no es cierto. Yo nunca le pedí dinero a Daniela. Pero lo aceptaste, lo acusé. Ella dijo que tu bufete estaba teniendo problemas y que te ayudó. Él negó con la cabeza vigorosamente. Mi bufete está bien. No sé de qué estás hablando. Daniela nunca me dio dinero. Yo nunca le pedí nada. Ahora era mi turno de estar confundido. Si Javier no había recibido el dinero, entonces ¿dónde estaba? ¿En qué lo había gastado Daniela? Otra mentira. Otra capa de engaño que se sumaba a todas las demás. Me puse de pie. Ya no podía estar más tiempo en ese lugar, respirando el mismo aire que ese hombre. Aléjate de mi esposa, dije. Aléjate de mi familia. Si tienes aunque sea un poco de decencia, terminarás esto ahora. No puedo hacer eso, respondió Javier, también poniéndose de pie. Porque la amo. Y ella me ama a mí. Lo siento, Roberto. De verdad lo siento.
pero no voy a alejarme de ella. Salí de ese departamento sintiéndome peor de lo que había entrado. Porque ahora no solo tenía que lidiar con la traición de Daniela, sino también con el hecho de que ella aparentemente amaba a otro hombre. Y además estaba el misterio del dinero. Si Javier no lo había recibido, entonces ¿dónde estaba? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama vacía, mirando el techo, dándole vueltas a todo en mi cabeza. El dinero. ¿Dónde estaba el dinero? Daniela había mentido sobre dárselo a Javier. Entonces, ¿para qué lo había usado? ¿Qué más me estaba ocultando? A la mañana siguiente, decidí investigar más a fondo. Fui al banco de nuevo y pedí un reporte detallado de todas las transacciones de los últimos 6 meses. No solo los retiros, sino también cualquier pago con tarjeta, cualquier transferencia, cualquier movimiento. Patricia me ayudó, imprimiendo todo en un reporte de varias páginas que revisé meticulosamente. Y ahí estaba. Entre los retiros de efectivo, había también pagos recurrentes. Pagos a una clínica privada en Guadalajara. Clínica Esperanza. 5,000 pesos mensuales durante los últimos 6 meses. 30,000 pesos en total. ¿Qué era eso? Porque Daniela estaba pagando a una clínica. Busqué la dirección de la clínica en internet y conduje hasta allá. Era un edificio pequeño pero bien cuidado, en una zona tranquila de la ciudad. Entré y me acerqué a la recepcionista, una mujer joven con lentes y una sonrisa amable. Buenos días, dije. Mi nombre es Roberto Hernández. Mi esposa Daniela ha estado haciendo pagos a esta clínica y necesito saber por qué. La recepcionista me miró con cautela. Señor, no puedo darle información sobre pacientes sin su autorización. Y es confidential. Ella y es mi esposa, insistí. Tengo derecho a saber. Lo siento, pero necesito que ella autorice la liberación de esa información. Son las políticas de la clínica. Estaba a punto de insistir más cuando escuché una voz detrás de mí. Roberto. Me giré y ahí estaba Daniela, parada en el pasillo de la clínica, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. Eso debería preguntártelo yo, respondí. ¿Qué es este lugar, Daniela? ¿Por qué has estado pagando 30,000 pesos aquí? Ella miró a la recepcionista, luego a mí, y finalmente bajó la mirada. Ven conmigo, dijo en voz baja. Te lo explicaré. La seguí por el pasillo hasta una pequeña sala de espera vacía. Nos sentamos en sillas de plástico incómodas, bajo la luz fluorescente que zumbaba suavemente sobre nuestras cabezas. El olor a desinfectante llenaba el aire, mezclándose con algo más, algo que no podía identificar pero que me ponía nervioso. Esta es una clínica de rehabilitación, dijo Daniela finalmente, sin mirarme a los ojos. Para adicciones. Addictions, repetí confundido. ¿De qué estás hablando? Tú no eres adicta a nada. Ella se rió amargamente. No es para mí, Roberto. Es para mi hermana. Su hermana. Mónica. No había pensado en ella en meses. Mónica vivía en Tijuana, o al menos eso era lo que siempre nos había dicho. Rara vez la veíamos, tal vez 1 o 2 veces al año en reuniones familiares. Mónica está aquí, continuó Daniela. Ha estado aquí en Guadalajara durante los últimos 6 meses. Tiene un problema con las drogas. Un problema serio. Nuestros padres no lo saben. Nadie lo sabe excepto yo. Y ahora tú. Las piezas empezaban a encajar. El dinero. Los retiros constantes. No era para Javier. Era para pagar el tratamiento de su hermana. Pero eso no explicaba todo. Porque me lo había ocultado. Porque había mentido. Porque no me dijiste, pregunté. ¿Por qué guardaste esto en secreto? Porque tenía vergüenza, respondió ella, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Porque Mónica me hizo prometer que no le diría a nadie. Porque nuestros padres tienen el corazón débil y esto los mataría. Porque no sabía cómo decírtelo sin que juzgaras a mi familia. Yo no habría juzgado, dije, aunque no estaba seguro de si era verdad. Soy tu esposo, Daniela. Se supone que debemos enfrentar estas cosas juntos. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo siento. Pero había tanto pasando. Mónica, Javier, los niños, la casa. Me sentía ahogada, Roberto. Sentía que me estaba hundiendo y no sabía cómo pedir ayuda. ¿Y Javier?, pregunté. ¿Dónde entra él en todo esto? Daniela se limpió las lágrimas. Javier fue mi escape. Cuando estaba con él, podía olvidarme de todo. De los problemas de Mónica, de las mentiras que tenía que decir, del peso de mantener tantos secretos. Con él podía ser solo Daniela. No la esposa, no la madre,
no la hermana responsable. Solo yo. Sus palabras me dolieron, pero también las entendí. Por primera vez desde que descubrí su infidelidad, podía ver más allá de mi propio dolor y entender un poco lo que ella había estado pasando. No justificaba lo que había hecho. Nada justificaba la traición. Pero al menos ahora tenía contexto. Quiero ver a Mónica, dije de repente. Daniela me miró sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si vamos a tener alguna oportunidad de arreglar esto, necesito entender todo. Necesito ver con mis propios ojos lo que has estado lidiando. Ella dudó, pero finalmente asintió. Está en la habitación 203. Pero Roberto, está muy mal. No es la Mónica que recuerdas. Subimos al segundo piso. El pasillo era largo y silencioso, con puertas cerradas a ambos lados. Daniela se detuvo frente a la habitación 203 y tocó suavemente antes de abrir. Adentro, en una cama de hospital, estaba Mónica. Pero Daniela tenía razón. No era la Mónica que yo recordaba. La mujer en esa cama estaba demacrada, con el rostro hundido y ojeras profundas. Su cabello, que antes era largo y brillante, ahora estaba corto y sin vida. Tenía los brazos llenos de marcas, cicatrices de años de abuso. Cuando nos vio entrar, intentó sonreír, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Hola, cuñado», dijo con voz ronca. «Supongo que ya te enteraste de mi pequeño secreto». Me senté en la silla junto a su cama. «Mónica, ¿qué te pasó?» Ella se encogió de hombros. «La vida, supongo. Malas decisions. Pures amigos. Ya sabes cómo es». Pasamos la siguiente hora hablando. Mónica me contó su historia. Cómo había empezado con marihuana en la universidad, cómo había escalado a cosas más fuertes, cómo había perdido su trabajo, su departamento, su vida entera, cómo finalmente había tocado fondo y había llamado a Daniela, desesperada, pidiendo ayuda. «Y Daniela me ayudó», dijo Mónica, mirando a su hermana con gratitud. «Me trajo aquí, pagó por mi tratamiento, me visitaba cada semana. Me salvó la vida, Roberto. Literalmente me salvó la vida». Salimos de la clínica una hora después. Daniela y yo caminamos en silencio hasta nuestros coches, estacionados uno al lado del otro. El sol de la tarde calentaba el pavimento, creando esas ondas de calor que distorsionan el aire. A lo lejos se escuchaba el tráfico de la ciudad, el claxon ocasional, la vida continuando como si nada hubiera cambiado. «Ahora entiendo lo del dinero», dije finalmente. «Y entiendo por qué lo mantuviste en secreto. Pero eso no cambia lo de Javier, Daniela. Eso no justifica la infidelidad». «Lo sé», respondió ella. «Y no estoy tratando de justificarlo. Solo quiero que entiendas que no fue algo que hice para lastimarte. Fue algo que hice porque me estaba perdiendo a mí misma y necesitaba encontrar una manera de respirar». Nos quedamos ahí parados, mirándonos el uno al otro, con años de historia entre nosotros y un futuro completamente incierto. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella con voz pequeña. «No lo sé», admití. «Honestamente no lo sé». Los siguientes días fueron extraños. Daniela no regresó a la casa, pero tampoco se fue con Javier. Se quedó en un hotel, en un limbo entre su vida anterior y lo que fuera que vendría después. Yo me quedé en la casa con los niños, tratando de mantener una apariencia de normalidad mientras por dentro todo se desmoronaba. Carlitos y Sofía sabían que algo estaba mal. Los niños siempre saben, pero no sabían exactamente qué, y yo no tenía el valor de decirles. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su madre tuvo una aventura? ¿Cómo le dices a una niña de 11 años que su familia se está rompiendo y que tal vez nunca vuelva a ser la misma? Una noche, Sofía vino a mi cuarto. Yo estaba acostado en la cama, mirando el techo como había hecho tantas noches desde que todo esto comenzó. Ella tocó suavemente la puerta y entró sin esperar respuesta. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», preguntó con esa voz seria que usaba cuando algo realmente le preocupaba. «Claro, mija, ven», dije, haciendo espacio para ella en la cama. Ella se acostó a mi lado, mirando el mismo techo que yo había estado mirando. «¿Mamá va a volver?», preguntó directamente. La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. No sabía si Daniela iba a volver. No sabía si yo quería que volviera. No sabía nada. «No lo sé, mija», respondí honestamente. «Tu mamá y yo estamos pasando por un momento difícil». «¿Es por nosotros?», preguntó, y su voz se quebró un poco. «¿Hicimos algo malo?». Mi corazón se rompió. «No, no, no», dije, abrazándola fuerte. «Esto no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes son perfectos.
Esto es entre tu mamá y yo. Son cosas de adultos. Pero si se separan, va a ser nuestra culpa, sollozó ella. Porque si no nos hubieran tenido, tal vez serían más felices. Sofía, mírame, dije, tomando su rostro entre mis manos. Ustedes son lo mejor que nos ha pasado a tu mamá y a mí. Son la razón por la que nos levantamos cada mañana. Son nuestra alegría, nuestro orgullo, nuestro todo. Nunca pienses que son la causa de nuestros problemas. Entendido. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Te amo, papá. Yo también te amo, mija. Más de lo que las palabras pueden expresar. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Sin importar lo que pasara entre Daniela y yo, teníamos que pensar en los niños. Ellos no habían pedido estar en medio de este desastre. Ellos merecían tener una familia, aunque esa familia luciera diferente de lo que habíamos planeado originalmente. Al día siguiente llamé a Daniela. Necesitamos hablar, le dije. De verdad hablar. Sobre nosotros, sobre los niños, sobre qué vamos a hacer. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa, lejos de los lugares que frecuentábamos juntos. Era un lugar pequeño, con mesas de madera y el aroma de café recién hecho llenando el aire. Nos sentamos en una mesa del fondo, lejos de otros clientes, donde podíamos hablar con privacidad. He estado pensando mucho, empecé, sobre nosotros, sobre lo que pasó, sobre todo. Y creo que necesitamos ser honestos el uno con el otro. Completamente honestos. Sin más secretos, sin más mentiras. Daniela asintió. Estoy de acuerdo. ¿Todavía amas a Javier?, pregunté directamente. Ella tomó aire profundamente. Sí, admitió. Pero también te amo a ti, Roberto. Sé que suena imposible, sé que suena como una excusa, pero es la verdad. Amo a dos hombres al mismo tiempo y me está destrozando. Sus palabras dolieron, pero aprecié su honestidad. Y yo, dije lentamente, todavía te amo. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición. Todavía te amo. Pero no sé si puedo confiar en ti de nuevo. No sé si puedo olvidar lo que hiciste. No espero que lo olvides, dijo ella. Y no espero que me perdones inmediatamente. Pero quiero intentarlo, Roberto. Quiero intentar arreglar nuestro matrimonio. Quiero volver a ser una familia. ¿Y Javier?, pregunté. ¿Qué pasa con él? Terminé con él, respondió. Ayer. Le dije que no podía seguir viéndolo, que necesitaba intentar salvar mi matrimonio, que necesitaba pensar en mis hijos. ¿Cómo lo tomó? Ella se encogió de hombros. No bien, pero lo entendió, o al menos dijo que lo entendía. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El mesero vino a tomar nuestra orden, pero lo despedimos con un gesto. No estábamos ahí para comer o beber. Estábamos ahí para decidir el futuro de nuestra familia. Si vamos a intentar esto, dije finalmente, tiene que ser bajo mis términos. Primero, terapia de pareja. Necesitamos ayuda profesional para navegar esto. Segundo, transparencia total. Quiero acceso a tu teléfono, a tus cuentas, a todo. Nada de secretos. Y tercero, si vuelves a engañarme, si vuelves a mentirme, se acabó. Sin segundas oportunidades. Entendido. Entendido, dijo ella sin dudar. Acepto todos tus términos. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Y así comenzó el largo y doloroso proceso de reconstruir nuestro matrimonio. Daniela regresó a casa esa misma semana. Los niños estaban eufóricos de tenerla de vuelta, aunque podían sentir que las cosas no eran exactamente como antes. Había una tensión en el aire, una incomodidad que todos sentíamos pero nadie mencionaba. Empezamos terapia de pareja con una psicóloga llamada doctora Ramírez. Las primeras sesiones fueron brutales. Tuvimos que hablar de cosas que habíamos estado evitando durante años. De cómo yo me había enfocado tanto en el trabajo que había descuidado nuestra relación. De cómo Daniela se había sentido invisible e ignorada. De cómo ambos habíamos dejado que nuestro matrimonio se marchitara sin hacer nada para salvarlo. La doctora Ramírez nos hizo ver que la infidelidad de Daniela no había surgido de la nada. Había sido el resultado de años de desconexión, de necesidades no expresadas, de resentimientos acumulados. Eso no la justificaba, pero ayudaba a entender cómo habíamos llegado a ese punto. También tuvimos que hablar con los niños. No les dijimos todos los detalles, por supuesto, pero les explicamos que mamá y papá habían tenido problemas, que habíamos cometido errores, pero que estábamos trabajando para arreglar las cosas. Sofía hizo muchas preguntas.
Carlitos solo quería saber si íbamos a seguir siendo una familia. Le aseguramos que sí, que sin importar qué pasara, siempre seríamos su familia. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días buenos donde sentía que tal vez podríamos superar esto, donde Daniela y yo reíamos juntos como antes, donde todo parecía estar mejorando. Pero también había días malos, días donde el más mínimo detalle me recordaba su traición, donde la veía revisar su teléfono y automáticamente sospechaba, donde la rabia y el dolor volvían con toda su fuerza. Mónica salió de rehabilitación después de 6 meses de tratamiento. Estaba mejor, mucho mejor, aunque todavía tenía un largo camino por delante. Decidimos contarles a los padres de Daniela la verdad. Fue difícil, como Daniela había temido, pero también fue liberador. Ya no había más secretos que guardar, ya no había más mentiras que mantener. Una noche, aproximadamente 4 meses después de que Daniela regresara a casa, estábamos acostados en la cama. Ella estaba leyendo un libro, y yo revisaba mi teléfono. Era una escena doméstica normal, el tipo de escena que habíamos vivido miles de veces durante nuestro matrimonio. Pero había algo diferente en el aire esa noche. Algo que necesitaba ser dicho. Daniela, dije, dejando mi teléfono a un lado. Ella cerró su libro y me miró. Necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Claro, dijo ella, con un toque de nerviosismo en su voz. ¿Qué pasa? Si pudieras volver atrás, si pudieras cambiar lo que pasó, ¿lo harías? ¿O elegirías estar con Javier? Ella no respondió inmediatamente. Se tomó su tiempo, pensando cuidadosamente en su respuesta. Y aprecié eso. Aprecié que no me diera una respuesta automática diseñada para hacerme sentir mejor. Si pudiera volver atrás, dijo finalmente, no cambiaría haber conocido a Javier. Porque conocerlo me hizo darme cuenta de cosas sobre mí misma que necesitaba entender. Me hizo ver que me había perdido en el rol de esposa y madre, que había olvidado quién era Daniela como persona. Pero si cambiaría la manera en que manejé las cosas, no te habría engañado. Te habría hablado. Te habría dicho que estaba luchando, que necesitaba ayuda, que nuestro matrimonio necesitaba atención. Y ahora, pregunté, ahora que estamos aquí, intentando reconstruir, ¿todavía piensas en él? A veces, admitió. No voy a mentir. A veces pienso en él. Pero cada día pienso en él menos. Cada día estoy más presente aquí, contigo, con nuestra familia. Cada día elijo este matrimonio. Elijo a ti, elijo a nosotros. Sus palabras no borraron el dolor. Nada podría hacer eso. Pero ayudaron. Ayudaron a saber que ella estaba comprometida, que estaba eligiendo activamente quedarse, que estaba trabajando tan duro como yo para salvar nuestro matrimonio. Yo también tengo que confesarte algo, dije. He estado enojado. Muy enojado. Y a veces ese enojo se convierte en pensamientos oscuros. Pensamientos de venganza, de hacerte sentir el mismo dolor que me hiciste sentir. Y eso me asusta. Me asusta la persona en la que me estoy convirtiendo por culpa de esto. Daniela tomó mi mano. Roberto, es normal estar enojado. Yes, normal querer venganza. Pero no puedes dejar que eso te consuma. No puedes dejar que mi error te convierta en alguien que no eres. Lo sé, dije. Por eso estoy en terapia individual también. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en perdonarte. No por ti, sino por mí. Porque cargar con este resentimiento me está matando por dentro. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra recuperación. Porque por primera vez estábamos siendo completamente vulnerables el uno con el otro. Estábamos mostrando nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras luchas internas. Y eso, de alguna manera extraña, nos acercó más de lo que habíamos estado en años. Pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas guardadas para nosotros. 2 semanas después de esa conversación, recibí una llamada inesperada. Era de Javier Santana. Roberto, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Es importante. No tengo nada que hablar contigo, respondí, a punto de colgar. Es sobre Daniela, dijo rápidamente. Por favor, solo dame 5 minutos. Contra mi mejor juicio, acepté encontrarme con él. Nos vimos en un parque público, en una banca bajo un árbol grande que daba sombra. Era un día soleado de primavera, con niños jugando en los columpios cercanos y parejas caminando de la mano. Un escenario extrañamente alegre para la conversación que estábamos a punto de tener. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos cuando me senté a su lado. Javier se veía diferente de la última vez que lo había visto.
Más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en semanas. Quiero que sepas que respeto tu matrimonio, empezó. Cuando Daniela terminó conmigo, acepté su decisión. No la he contactado, no he intentado verla. He respetado sus límites. Bien, dije. Entonces, ¿por qué me llamaste? Porque necesito que sepas algo, continuó. Algo que Daniela probablemente nunca te dirá porque no quiere lastimarte más. Pero creo que tienes derecho a saberlo. Mi estómago se apretó. ¿Qué cosa? Daniela está embarazada, dijo. Y el bebé es mío. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si todo a mi alrededor se congelara. Los niños dejaron de jugar. Las parejas dejaron de caminar. El viento dejó de soplar. Todo se detuvo mientras mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Pregunté, aunque lo había escuchado perfectamente. Está embarazada, repitió Javier. De 2 meses. Me lo dijo justo antes de terminar conmigo. Por eso terminó conmigo, de hecho. Porque descubrió que estaba embarazada y supo que tenía que tomar una decisión. Y te eligió a ti. No puede ser, dije, negando con la cabeza. Daniela me lo habría dicho. No me ocultaría algo así. Javier me miró con algo que parecía compasión. Creo que tiene miedo. Miedo de perderte de nuevo. Miedo de que esto sea la gota que derrame el vaso. Por eso no te lo ha dicho. Me puse de pie, sintiendo que necesitaba moverme, hacer algo, cualquier cosa. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo sé que no estás inventando esto para causar problemas? Él sacó su teléfono y me mostró una conversación de mensajes con Daniela. Ahí estaba, en blanco y negro. Daniela diciéndole que estaba embarazada. Javier preguntando qué iban a hacer. Daniela diciendo que iba a quedarse con su esposo, que iba a criar al bebé como si fuera mío. Sunny nauseous. Corrí hacia un bote de basura cercano y vomité. Todo lo que había comido ese día salió de mí mientras mi cuerpo rechazaba físicamente esta nueva realidad. Javier se acercó, poniéndome una mano en el hombro, pero lo aparté bruscamente. No me toques, dije entre arcadas. No te atreves a tocarme. Lo siento, dijo él, retrocediendo. De verdad lo siento. Pero pensé que tenías derecho a saberlo. Pensé que merecías la verdad. ¿Qué quieres? Pregunté, limpiándome la boca con el dorso de la mano. ¿Quieres que Daniela vuelva contigo? ¿Quieres criar a tu hijo? No lo sé, admitió. Honestamente no lo sé. Parte de mí quiere eso. Pero otra parte entiende que Daniela tomó su decisión. Ella te eligió. Eligió su familia. Y tengo que respetar eso. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? Exploté. Si vas a respetar su decisión, ¿por qué vienes a decirme esto? ¿Por qué no dejas que ella me lo diga a su manera, en su tiempo? Porque han pasado 2 meses, Roberto, dijo Javier. 2 meses y ella no te lo ha dicho. Y cada día que pasa, cada día que te oculta esto, es otra mentira. Otra traición. Pensé que después de todo lo que han pasado, merecías saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Me alejé de él, caminando sin rumbo por el parque. Mi mente era un caos de emociones. Rabia, dolor, traición. Otra vez. Después de todo lo que habíamos trabajado, después de todos los meses de terapia, después de todas las promesas de transparencia y honestidad, Daniela me había estado ocultando algo así de grande. Llegué a casa 2 horas después. Había estado conduciendo sin rumbo, tratando de calmarme, tratando de decidir qué hacer. Daniela estaba en la cocina preparando la cena. Los niños estaban en sus cuartos haciendo tarea. Todo parecía tan normal, tan perfecto, tan falso. Daniela, necesitamos hablar, dije. Mi voz sonaba extraña, controlada, peligrosamente calmada. Ella se giró, sonriendo. Claro, ¿qué pasa? Pero la sonrisa se desvaneció cuando vio mi expresión. Roberto, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Estás embarazada, dije sin rodeos. No era una pregunta, era una afirmación. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo sus manos empezaban a temblar. Vi cómo sus ojos se llenaban de pánico. Roberto, yo. No, la interrumpí. No quiero excusas. No quiero explicaciones. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Estás embarazada? ¿Sí o no? Sí, susurró, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Estoy embarazada. Y el bebé es de Javier. Ella asintió, incapaz de hablar. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Aunque ya lo sabía, aunque Javier me lo había dicho,
Escucharlo de los labios de Daniela lo hacía real de una manera que no lo había sido antes. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, pregunté. 2 meses, admitió. Lo supe justo antes de terminar con Javier. Por eso terminé con él. Porque supe que si había alguna posibilidad de salvar nuestro matrimonio, tenía que alejarme de él completamente. Y no pensaste en decirme, grité, perdiendo la compostura. No pensaste que tal vez yo tenía derecho a saber que mi esposa está embarazada de otro hombre. Tenía miedo, sollozó. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de que esto fuera demasiado, de que no pudieras perdonarme esto también. Y tenías razón, dije fríamente. Esto es demasiado. Esto es demasiado, Daniela. Los niños bajaron las escaleras, atraídos por los gritos. Papá, mamá, ¿qué pasa?, preguntó Sofía con voz asustada. Nada, mija, dije, intentando controlar mi voz. Vuelvan a su cuarto. Los adultos están hablando. Pero papá, ahora, ordené con más dureza de la que pretendía. Sofía se sobresaltó y ambos niños subieron corriendo las escaleras. Escuché la puerta de la habitación de Sofía cerrarse con fuerza. Daniela se acercó a mí, con las manos extendidas. Roberto, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. ¿Qué solución, Daniela?, pregunté. ¿Qué solución puede haber para esto? Vas a tener un bebé de otro hombre. Un recordatorio constante de tu infidelidad. ¿Cómo se supone que viva con eso? ¿Cómo se supone que cría a ese niño como si fuera mío? No tienes que hacerlo, dijo ella rápidamente. Puedo no tenerlo. Puedo terminar el embarazo si eso es lo que quieres. Sus palabras me detuvieron en seco. No, dije inmediatamente. No voy a pedirte que hagas eso. No voy a ser responsable de esa decisión. Eso es algo que tú tienes que decidir. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó desesperada. Dime qué quieres y lo haré. Lo que sea. Quiero que me hubieras dicho la verdad desde el principio, dije. Quiero que no me hubieras engañado. Quiero que no me hubieras mentido durante 2 meses más. Quiero muchas cosas que ya no puedo tener, Daniela. Me fui de la casa esa noche. No podía quedarme ahí, no podía estar cerca de ella. Me fui a un hotel y pasé la noche mirando el techo de una habitación impersonal, tratando de procesar todo. Mi esposa estaba embarazada de otro hombre. Iba a tener un bebé que no era mío. Y yo tenía que decidir si podía vivir con eso o no. Los siguientes días fueron los más oscuros de mi vida. No iba al trabajo. No contestaba llamadas. Solo me quedaba en esa habitación de hotel, ordenando comida a domicilio y viendo televisión sin realmente ver nada. Daniela me llamaba constantemente. Los niños me mandaban mensajes preguntando cuándo iba a volver a casa, pero yo no tenía respuestas para ellos. Fue la doctora Ramírez quien finalmente me sacó de ese estado. Apareció en mi hotel una tarde, después de que Daniela le dijera dónde estaba. Roberto, necesitas hablar con alguien, dijo cuando abrí la puerta. No puedes procesar esto solo. Nos sentamos en la pequeña mesa de la habitación, y hablamos durante horas. What can I to do? Sobre Javier apareciendo en el parque, sobre el embarazo, sobre cómo me sentía traicionado otra vez justo cuando pensaba que estábamos progresando. Roberto, me dijo la doctora Ramírez con su voz calmada y profesional. Tienes que tomar una decisión. Y es una decisión que solo tú puedes tomar. Nadie más puede hacerla por ti. Puedes perdonar esto. Puedes quedarte y criar a este bebé como tuyo. O puedes irte. Puedes terminar el matrimonio y seguir adelante con tu vida. Ambas opciones son válidas. Ambas opciones son comprensibles. Pero tienes que elegir. ¿Cómo puedo perdonar esto?, pregunté. ¿Cómo puedo mirar a ese bebé todos los días sabiendo que es el resultado de su traición? No puedes pensar en el bebé como el resultado de una traición, dijo ella. Si decides quedarte, si decides criar a este niño, tienes que verlo como lo que es. Un ser humano inocente que no pidió nacer en esta situación. Un niño que necesitará amor y cuidado sin importar quién sea su padre biológico. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. El bebé era inocente en todo esto. No era culpa del bebé que Daniela y Javier hubieran tenido una aventura. No era culpa del bebé que yo estuviera sufriendo. Si decidía quedarme, tendría que encontrar una manera de amar a ese niño sin resentimiento. Pasé 3 días más en ese hotel, pensando, reflexionando, tratando de imaginar cómo sería mi vida en cada escenario. Si me iba, tendría que dividir la custodia de los niños. Tendría que verlos solo los fines de semana, o tal vez entre semana también, pero no todos los días.
No estaría ahí para despertarlos cada mañana, para ayudarlos con la tarea cada noche, para arroparlos antes de dormir. Y eso me destrozaba. Pero si me quedaba, tendría que vivir con el recordatorio constante de la infidelidad de Daniela. Tendría que criar a un niño que no era biológicamente mío, sabiendo que cada vez que lo mirara, recordaría el peor momento de mi vida. ¿Podría hacer eso? ¿Podría ser tan fuerte? Finalmente, en la noche del tercer día, tomé mi decisión. Llama Daniela. Ella contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Roberto, dijo con voz ansiosa. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, respondí. Y voy a volver a casa. Pero necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas que esto va a ser difícil. Que va a tomar tiempo. Que no puedo simplemente fingir que todo está bien. Lo entiendo, dijo ella, y podía escuchar el alivio en su voz. Lo entiendo completamente. Tomaremos todo el tiempo que necesites. Y hay condiciones, continué. Primero, Javier no puede estar involucrado en la vida de este bebé. Si voy a criarlo como mío, entonces es mío. No quiero que él aparezca en 5 años reclamando derechos de paternidad. Él ya aceptó eso, dijo Daniela. Hablé con él. Firmará cualquier documento legal que sea necesario renunciando a sus derechos. No quiere causar más problemas. Segundo, continuó. Necesito que seas completamente honesta conmigo de ahora en adelante. Sin más secretos. Sin más mentiras. Ni siquiera mentiras pequeñas. Si vamos a hacer que esto funcione, necesito poder confiar en ti otra vez. Te lo prometo, dijo ella con voz firme. Nunca más te mentiré. Sobre nada. Y tercero, dije, tomando aire profundamente. Necesito que entiendas que tal vez nunca pueda amar a este bebé de la misma manera que amo a Carlitos y Sofía. Voy a intentarlo. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero no puedo prometerte que vaya a ser fácil. Lo entiendo, susurró ella. Y no espero que sea fácil. Solo espero que lo intentes. Eso es todo lo que te pido. Regresé a casa esa noche. Los niños corrieron a abrazarme en cuanto crucé la puerta. Papá, gritó Carlitos, colgándose de mi cuello. Te extrañamos tanto. Yo también los extrañé, mijos, dije, abrazándolos fuerte. Los abracé durante largo rato, sintiendo su calor, su amor incondicional, recordándome por qué estaba haciendo esto. Daniela se quedó atrás, dándonos espacio. Cuando finalmente los niños se fueron a sus cuartos, ella se acercó tímidamente. Gracias, dijo simplemente. Gracias por volver. Gracias por darnos otra oportunidad. No me agradezcas todavía, dije. Esto va a ser un camino largo y difícil. Y no sé si vamos a lograrlo. Pero voy a intentarlo. Por los niños. Por la familia que construimos. Voy a intentarlo. Los meses siguientes fueron exactamente tan difíciles como había anticipado. Ver a Daniela embarazada, ver su vientre crecer con un bebé que no era mío, era una tortura diaria. Cada vez que alguien nos felicitaba por el embarazo, cada vez que alguien preguntaba si estábamos emocionados, tenía que forzar una sonrisa y actuar como si todo fuera normal. Pero también había momentos buenos. Momentos donde Daniela y yo reíamos juntos, donde conectábamos de verdad, donde recordaba por qué me había enamorado de ella en primer lugar. Momentos donde pensaba que tal vez, solo tal vez, podríamos superar esto. Carlitos y Sofía estaban emocionados por el bebé. No sabían la verdad, por supuesto. Para ellos, iban a tener un hermanito o hermanita, y eso era todo lo que importaba. Ver su emoción, su inocencia, me ayudaba. Me recordaba que esto no era sobre mí o sobre Daniela. Era sobre darles a nuestros hijos una familia estable y amorosa. Una noche, cuando Daniela estaba de 6 meses, estábamos acostados en la cama. Ella tomó mi mano y la puso sobre su vientre. El bebé está pateando, dijo suavemente. ¿Quieres sentirlo? Mi primer instinto fue retirar la mano, pero me obligué a dejarla ahí. Y entonces lo sentí. Una pequeña patada contra mi palma. Y luego otra. El bebé estaba ahí, real, vivo, moviéndose. Algo cambió en mí en ese momento. No fue amor instantáneo. No fue aceptación completa. Pero fue algo. Fue el comienzo de una conexión. Este bebé, sin importar cómo había sido concebido, iba a ser parte de nuestra familia. Iba a ser el hermano o hermana de Carlitos y Sofía. Y merecía ser amado. Es fuerte, dije, manteniendo mi mano en su vientre. Daniela me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Gracias por intentarlo. Gracias por estar aquí.
No respondí. Solo mantuve mi mano ahí, sintiendo las patadas del bebé, tratando de imaginar cómo sería nuestra vida cuando él o ella naciera. El bebé nació en una noche de julio. Fue un parto largo y difícil. Estuve ahí todo el tiempo, sosteniendo la mano de Daniela, animándola, siendo el esposo que se suponía que debía ser. Y cuando finalmente escuché el llanto del bebé, cuando la enfermera lo envolvió en una manta y lo puso en los brazos de Daniela, sentí algo que no esperaba sentir. Ternura. Era una niña. Pequeña, con una mata de cabello negro y los ojos cerrados. Daniela la miró con tanto amor que me dolió el corazón. Y luego me la ofreció a mí. ¿Quieres cargarla?, preguntó. Dudé, pero luego extendí mis brazos y tomé a la bebé. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. La miré y ella abrió los ojos por un momento, mirándome directamente. Y en ese momento supe que sin importar quién fuera su padre biológico, yo iba a ser su papá. Iba a amarla, protegerla, cuidarla como si fuera mía. ¿Cómo la vamos a llamar?, preguntó Daniela. Habíamos discutido nombres durante meses, pero nunca habíamos llegado a un acuerdo. Pero mirando a esta pequeña niña en mis brazos, un nombre vino a mi mente. Esperanza, dije. Vamos a llamarla Esperanza. Daniela sonrió a través de sus lágrimas. Esperanza. Es perfecto. Y lo era. Porque eso era lo que esta niña representaba. Esperanza. Esperanza de que podíamos superar esto. Esperanza de que nuestra familia podía sanar. Esperanza de que el amor podía triunfar sobre la traición. Los primeros meses con Esperanza fueron agotadores, pero también transformadores. Las noches sin dormir, los pañales, las tomas a las 3 de la mañana. Todo eso me obligó a estar presente, a enfocarme en el aquí y ahora en lugar de rumiar sobre el pasado. Y mientras más tiempo pasaba con ella, más se desvanecía el resentimiento. Carlitos y Sofía adoraban a su hermanita. Peleaban por quien podía cargarla, quien podía darle el biberón, quien podía hacerla reír. Ver a nuestros 3 hijos juntos, ver cómo Esperanza los miraba con esos ojos grandes y curiosos, me llenaba de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Daniela era una madre increíble, como siempre lo había sido. Pero también estaba siendo la esposa que yo necesitaba. Era paciente con mis momentos difíciles, comprensiva cuando me alejaba emocionalmente, constante en su esfuerzo por reconstruir nuestra confianza. Poco a poco, día a día, estábamos sanando. Una tarde, cuando Esperanza tenía 6 meses, estaba en el jardín con ella. La había puesto en una manta bajo la sombra de un árbol y ella estaba ahí acostada, mirando las hojas moverse con el viento, haciendo esos sonidos adorables que hacen los bebés. Me senté a su lado y la realmente miré. Tenía los ojos de Daniela, la nariz también, pero su sonrisa, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro, era única. Era solo de ella. No era de Daniela, no era de Javier, no era mía. Era de Esperanza. Y en ese momento me di cuenta de algo importante. No importaba quién fuera su padre biológico. Yo era su papá. Yo era quien la cargaba cuando lloraba, quien le cantaba para que se durmiera, quien iba a estar ahí para sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Yo. Daniela salió al jardín y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En lo afortunado que soy, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la honestidad de esa afirmación. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, soy afortunado. Tengo 3 hijos hermosos. Tengo una esposa que está luchando por nuestro matrimonio. Tengo una familia. Ella tomó mi mano. Yo soy la afortunada, dijo. Afortunada de que me hayas perdonado. Afortunada de que hayas decidido quedarte. Afortunada de tenerte como el padre de mis hijos. Los 3. Esas últimas 2 palabras significaron más para mí de lo que ella probablemente sabía. Los 3. Incluyendo a Esperanza. Reconociendo que yo era su padre en todas las formas que importaban. No fue fácil, dije. Y todavía hay días donde es difícil. Días donde veo a Esperanza y recuerdo todo lo que pasó. Pero esos días son cada vez menos. Y los días buenos, los días donde solo veo a mi hija, esos días son cada vez más. Daniela apoyó su cabeza en mi hombro. Te amo, Roberto. Nunca dejé de amarte. Ni siquiera cuando estaba con Javier. Sé que eso suena contradictorio, sé que suena imposible, pero es la verdad. Yo también te amo, dije. Y esa también era la verdad. A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la traición, todavía la amaba. Tal vez no de la misma manera que antes. Tal vez nuestro amor ahora era más complicado,
más maduro, más consciente de su propia fragilidad. Pero seguía siendo amor. Pasó 1 año. Luego 2. Esperanza creció de bebé a niña pequeña. Empezó a caminar, a hablar, a tener su propia personalidad. Era alegre, curiosa, carnosa. Me llamaba papá con esa vocecita aguda que derretía mi corazón. Y yo respondía cada vez, sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. Carlitos tenía ahora 10 años y Sofía 13. Eran buenos hermanos mayores, protectores y pacientes con Esperanza. Verlos juntos, ver cómo interactuaban, cómo se querían, me confirmaba que había tomado la decisión correcta al quedarme. Daniela y yo seguíamos en terapia, aunque ahora era más mantenimiento que crisis. Habíamos aprendido a comunicarnos mejor, a expresar nuestras necesidades, a no dejar que los resentimientos se acumularan. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero era real. Era honesto. Y eso era más valioso que la perfección. Una noche, después de acostar a los niños, Daniela y yo estábamos en la sala tomando vino. Era algo que habíamos empezado a hacer una vez por semana, solo nosotros dos, reconectando como pareja y no solo como padres. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella de repente. «Algo que he querido preguntar durante mucho tiempo, pero he tenido miedo». «Claro», respondí, aunque su tono me ponía nervioso. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. «De haberte quedado. De haber decidido criar a Esperanza como tuya. ¿Alguna vez desearías haber tomado una decisión diferente?». Pensé cuidadosamente en mi respuesta, porque merecía honestidad, pero también merecía amabilidad. «A veces», admití. «A veces cuando las cosas se ponen difíciles, cuando discutimos o cuando algo me recuerda lo que pasó, me pregunto cómo habría sido mi vida si me hubiera ido. Pero entonces veo a Esperanza. La veo reír, la veo jugar con sus hermanos, la veo correr hacia mí gritando papá. Y sé que no me arrepiento. Porque ella es mi hija. Sin importar cómo llegó a este mundo, es mi hija. Y no puedo imaginar mi vida sin ella». Daniela tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. «Gracias por ser el hombre que eres. Gracias por ser mejor de lo que yo merecía». «Nadie es perfecto, Daniela», dije. «Tú cometiste errores. Yo cometí errores. Pero elegimos quedarnos. Elegimos luchar. Elegimos a nuestra familia. Y eso es lo que importa». Esa conversación marcó otro punto de inflexión. Porque por primera vez en años, sentí que realmente habíamos superado lo peor. Que habíamos llegado al otro lado. Que éramos más fuertes por haber pasado por esto. Pero la vida, como siempre, tenía una última sorpresa para nosotros. Esperanza tenía 3 años cuando recibimos una llamada inesperada. Era de un abogado. Javier Santana había muerto en un accidente automovilístico. Y en su testamento, había dejado todo su patrimonio a Esperanza. Daniela y yo nos sentamos en la cocina, mirando los documentos que el abogado nos había enviado. Era una cantidad considerable de dinero, suficiente para pagar la universidad de Esperanza y mucho más. Javier había establecido un fideicomiso que ella podría acceder cuando cumpliera 18 años. «No sé qué hacer con esto», dijo Daniela. «No sé si deberíamos aceptarlo». Yo tampoco estaba seguro. Parte de mí quería rechazarlo. Quería no tener nada que ver con Javier incluso después de su muerte. Pero otra parte, la parte racional, sabía que este dinero podría asegurar el futuro de Esperanza. «Es su derecho», dije finalmente. «Es su herencia. No podemos rechazarla por nuestro orgullo o nuestros sentimientos. Algún día, cuando sea mayor, tendremos que contarle la verdad sobre quién era su padre biológico. Y cuando ese día llegue, al menos sabrá que él pensó en ella, que se preocupó por su futuro». Daniela asintió lentamente. «Tienes razón. Pero ¿cómo se lo vamos a decir?». «¿Cuándo se lo vamos a decir?». «Cuando esté lista», respondí. «Cuando sea lo suficientemente mayor para entender. No hay prisa. Por ahora, solo somos mamá y papá. Y eso es suficiente». Aceptamos la herencia y la pusimos en el fideicomiso como Javier había especificado. No le dijimos nada a Esperanza, por supuesto. Era demasiado pequeña para entender. Pero guardamos todos los documentos, sabiendo que algún día tendríamos que tener esa conversación difícil. Los años siguieron pasando. Esperanza creció siendo una niña feliz y amada. Carlitos se convirtió en un adolescente responsable, Sofía en una joven inteligente y ambiciosa. Nuestra familia no era perfecta, pero era nuestra, y la amábamos con todas sus imperfecciones. Daniela y yo celebramos nuestro 20º aniversario de bodas. 20 años. 2 décadas.
Habíamos pasado por tanto juntos. El amor, la traición, el perdón, la reconstrucción. Y aquí estábamos, todavía juntos, todavía luchando, todavía eligiéndonos el uno al otro cada día. Esa noche, en la cena de aniversario, Daniela me tomó la mano a través de la mesa. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dijo. Después de todo lo que pasó, pensé que te había perdido para siempre. Casi me pierdes, admití. Hubo momentos donde estuve muy cerca de irme. Momentos donde el dolor era tan grande que no creía poder superarlo. ¿Qué te hizo quedarte?, preguntó. Realmente. ¿Qué fue lo que te hizo decidir darme otra oportunidad? Pensé en su pregunta. Los niños, dije. Definitivamente los niños fueron una gran parte. Pero también fue algo más. Fue darme cuenta de que el amor no es solo un sentimiento. Es una decisión. Es elegir a alguien cada día, incluso cuando es difícil, incluso cuando duele. Y yo te elegí, Daniela. A pesar de todo, te elegí. Ella tenía lágrimas en los ojos. Y yo te elijo a ti, dijo. Cada día. Cada momento. Te elijo a ti. Brindamos esa noche. Por 20 años de matrimonio. Por 3 hijos hermosos. Por haber sobrevivido a la tormenta más grande de nuestras vidas. Por el amor que habíamos reconstruido desde las cenizas de la traición. Ahora, mientras escribo esto, Esperanza tiene 8 años. Es una niña brillante, llena de vida y alegría. Me pregunta constantemente sobre todo, desde por qué el cielo es azul hasta cómo funcionan los aviones. Y yo respondo cada pregunta con paciencia, maravillado de esta pequeña persona que llegó a mi vida de la manera más inesperada. Todavía no le hemos dicho la verdad sobre su padre biológico. La doctora Ramírez nos aconsejó esperar hasta que tenga al menos 12 años, cuando pueda procesar mejor la información. Será una conversación difícil. Probablemente la más difícil que hayamos tenido como padres. Pero la enfrentaremos juntos, como hemos enfrentado todo lo demás. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente ese día en el hotel. Si hubiera elegido irme en lugar de quedarme. Habría sido más fácil, sin duda. Menos doloroso en el corto plazo. Pero también me habría perdido tanto. Me habría perdido ver a Esperanza dar sus primeros pasos. Me habría perdido sus primeras palabras. Me habría perdido ser su papá. Y eso, me doy cuenta ahora, habría sido la verdadera tragedia. No la infidelidad de Daniela, no el dolor de la traición, sino perderme la oportunidad de amar a esta niña increíble que llegó a mi vida de la manera más complicada posible. La vida rara vez es simple, rara vez es blanco o negro. La mayoría del tiempo vivimos en los grises, tomando decisiones difíciles, navegando situaciones complicadas, tratando de hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos. Y a veces, solo a veces, esas decisiones difíciles nos llevan a lugares que nunca imaginamos, pero que resultan ser exactamente donde necesitábamos estar. Mi esposa vivió una doble vida. Me traicionó de la manera más profunda posible. Me mintió, me engañó, me rompió el corazón. Y yo elegí perdonarla. Elegí criar a su hija como mía. Y no me arrepiento. Porque al final del día, el amor no es sobre la perfección. No es sobre nunca cometer errores o nunca lastimar a las personas que amamos. El amor es sobre elegir quedarse incluso cuando es difícil. Y es sobre perdonar lo imperdonable. Es sobre construir algo nuevo de las ruinas de lo que fue destruido. Nuestra familia no es perfecta. Llevamos cicatrices de las batallas que hemos peleado. Pero somos fuertes. Somos resilientes. Y somos nuestros. Y eso, al final, es todo lo que importa. Miro a Daniela ahora, después de todo lo que hemos pasado, y todavía veo a la mujer de la que me enamoré hace más de 20 años. Pero también veo algo más. Veo a una mujer que cometió errores terribles, pero que ha trabajado incansablemente para enmendarlos. Veo a una madre que ama a sus hijos con todo su ser. Veo a una esposa que elige a su familia cada día, que lucha por nuestro matrimonio, que nunca se rinde. Y cuando miro a Esperanza, cuando veo su sonrisa, cuando escucho su risa, cuando siento sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, sé que tomé la decisión correcta. Porque ella es mi hija, no por biología, sino por amor, por elección, por el compromiso diario de ser su papá. Esta es mi historia. La historia de cómo descubrí que mi esposa vivía una doble vida y cómo elegí perdonar. No fue fácil. Fue el camino más difícil que he tomado en mi vida. Pero fue el camino correcto. Para mí, para Daniela, para nuestros hijos, para nuestra familia. Y si pudiera volver atrás,
si pudiera cambiar algo, no cambiaría mi decisión de quedarme. Porque a pesar del dolor, a pesar de la traición, a pesar de todo, el amor ganó. El amor siempre gana cuando le das la oportunidad. Y yo estoy agradecido de haberle dado esa oportunidad. Porque ahora, sentado en mi jardín, viendo a mis 3 hijos jugar juntos bajo el sol de la tarde, escuchando sus risas llenando el aire, sintiendo la mano de Daniela en la mía, sé que estoy exactamente donde se supone que debo estar. En casa, con mi familia, viviendo una vida que casi pierdo pero que luché por mantener. Y eso, al final, es lo que hace que todo haya valido la pena.